Esto de trigonometría yo se los doy con un libro de precálculo que es de los que les mencioné, que es el del Stuart, que ya lo subí ahí subí una parte ahí al Classroom y también les dejé ¿cómo se llama? Las direcciones, ¿no? De Zlib y creo que de Génesis, no me acuerdo. Ahí lo pueden descargar, también pueden descargar el solucionario. En la parte de trigonometría yo les recomiendo este libro porque son 3 secciones, 3 capítulos más bien, y es así súper conciso, los ejemplos están bonitos, bien explicados, tiene uno que otro detalle, así uno que otro errorcito, pero en general está bien, ¿sale? Y nada más de la parte, hoy acabamos, me falta cuántas horas tengo, 16, 17. El martes les daría la última clase de trigonometría, que son identidades y ecuaciones. Y el miércoles empezaríamos con la parte de cálculo diferencial. Entonces sí les voy a pedir que le den un repasito a lo de límites, funciones, toda esa onda. Porque en su guía, bueno, les enseño rápido. Lo de cálculo diferencial solamente todo esto son 3 páginas, para decir, tres, 3 páginas y media, ¿sale? Y los problemas están así súper básicos. Como, no sé si todos o la mayoría se vaya para UPITA, para SCOM o para ESIME, no sé. Sí van para allá, ¿no? O alguno quiere estudiar biología o algo así, porque luego pasa, ¿eh? ¿No? Creo que la mayoría para mate, Todos van para STEM. para ingenierías más bien. Mm. Bueno, y alguno que se aviente ahí en físico-matemáticas, ¿no? En la parte de derivadas, voy a tratar de darles el curso como yo lo doy siempre para ingeniería y con algunas notas que me dieron en la maestría, ¿no? Para que vean, para que ya vayan viendo de una vez cómo es esta onda de las matemáticas, ¿no? O sea, ya cuando entramos a cálculo diferencial podemos ver cosas más padres, ¿sale? Entonces voy a tratar de darles la parte de diferencial con cosas que van a usar ustedes en la ingeniería. Algunos teoremas o cosas que les van a ser de utilidad, si es que les enseñan bien, que es lo que yo siempre doy en mis cursos en superior. Y también les voy a pasar todos los libros y todos los solucionarios que tengo para que si no entienden de un libro lo puedan checar de otro. Y también las notas de unos profesores que son doctores en matemáticas, que fueron los que me dieron a mí algunos cursos de cálculo diferencial y de cálculo integral cuando entré a la maestría, ¿sale? Eso se los en la parte de diferencial y de integral voy a tratar de hacer eso para que se den una idea ya de cómo son las mates de veras, ¿no? Y vamos a acabar entonces hoy lo de trigo. A ver, ¿esto qué es? Sale. Entonces, nada más hay que recordar que de esto del triángulo rectángulo, o lo que queremos hacer es básicamente establecer algunas relaciones teniendo una figurita como esta, ¿sale? Aquí lo que me interesa es relacionar los lados y la hipotenusa con si me dan algún ángulo. En este caso, me están dando este ángulo teta, ¿sale? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cuáles son las definiciones de estas relaciones trigonométricas? Pues ustedes ya conocen las definiciones de la función seno, la función coseno y tangente, ¿no? Que son las que tenemos aquí. Que son que básicamente es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es la relación de los catetos, que es el opuesto sobre el adyacente. ¿Sale? Aquí no sé si alguno tenga dificultad en identificar esto. ¿Quién es el opuesto? Pues es el que está enfrentito del ángulo, ¿no? Y el adyacente es el que está pegadito, ¿sale? Así lo pueden ver. Del otro lado, ¿qué tenemos? Estas funciones que son las funciones inversas. ¿Está? Que son la cosecante, la secante y la cotangente. Y si se dan cuenta, la cosecante es el inverso del seno, la secante es el inverso del coseno, y la cotangente es el inverso de la tangente, ¿sale? Para que no estén ahí aprendiéndose una por una, solamente basta con que se aprendan
la del seno, coseno y tangente. Ya las demás son relaciones inversas. Ok, entonces vamos a verificar este ejemplo, o corroborar que esté bien. Lo que nos pide aquí es hallar las relaciones trigonométricas, es decir, yo quiero encontrar las 6 funciones que sean o coseno tangente de esta figura. Déjenlo pongo con este. Yo quiero calcular el seno de este ángulo. El seno dijimos que era el cateto opuesto, en este caso, ¿quién sería? El 2 sobre la hipotenusa, que es 3. El coseno, ¿quién es? El cateto adyacente, que es raíz de 5, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es 3. La tangente es el cateto opuesto, 2 sobre raíz de 5, que es lo que está aquí. ¿Sale? Porque es importante recordar que estas funciones, la cosecante, la secante y la cotangente, son inversas. Porque si ustedes calculan nada más estas tres, ya pueden calcular de gratis las demás. ¿Sale? Dijimos que la cosecante es la inversa del seno. ¿Qué es el inverso? Pues es que está volteado, ¿no? Nada más. Y aquí pues lo pueden ver, ¿no? 2/3, el inverso, ¿quién es? 3/2, ¿sale? Ya sin hacer prácticamente ningún cálculo. Ahora la bronca es esta. ¿Eso está bien? Sí, ¿no? El inverso del coseno de teta es 3 sobre raíz de 5. Y finalmente, la cotangente, pues lo mismo. Esto que está aquí, lo invierten y pueden obtener la cotangente, ¿sale? Esa es como la forma rápida de calcularlo. Ok, alguien se tiene que ir, está bien. Bueno. Y porfa, no, pues, se pueden anotar en el chat para pasar lista, como siempre, antes de que se vayan. Si alguien se tiene que retirar, no hay problema. Nada más se anota en el chat para que yo con eso pase lista, ¿vale? Ok. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí lo que me pide es hallar las relaciones trigonométricas en el siguiente triángulo. Dice que el coseno es igual a 3 sobre 4. 3 sobre 4. Aquí hay que trazar el triángulo rectángulo con un ángulo agudo, alfa, y hay que encontrar las otras 5 relaciones trigonométricas de alfa. ¿Sale? ¿Cómo le hago? Pues igual. Tengo este triangulito y me dicen que el coseno de este ángulo de alfa que tengo aquí vale 3/4. ¿Qué significa eso? Con eso yo puedo trazar este triángulo rectángulo, ¿están de acuerdo? Porque yo ya sé que el cateto adyacente vale 3 y que la hipotenusa va a valer 4. ¿Cómo puedo sacar este lado? Usando el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Entonces, este lado dice que vale raíz de 7. Vamos a corroborar que eso es cierto. Le voy a poner, a ver, le vamos a llamar b a este lado, ¿sale? Entonces tendría que c cuadrada es igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado más b al cuadrado. Si yo quiero calcular b, ¿qué va a ser igual? A la raíz de c cuadrada menos a cuadrada. Y b sería igual a la raíz de 4 al cuadrado son 16, menos 3 al cuadrado son 9. 16 menos 9 son 7, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos o podemos verificar que este lado efectivamente vale raíz de 7.
Ya que tengo todos los lados, ya es más fácil poder calcular todas las funciones, ¿no? La primera que puedo hacer, ¿cuál es el seno de alfa? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el opuesto? Raíz de 7 y la hipotenusa 4. El coseno ya no los habían dado. La tangente, necesito el opuesto sobre el adyacente, que ahí está. El opuesto es raíz de 7 y el adyacente es 3. Necesito, aquí está mi pastilla. ¿Y cuál me hace falta? Las que están abajo, habíamos quedado que ya salen de a gratis y tenemos el seno, el coseno y la tangente, ¿sí o no? Eso ya lo habíamos visto, entonces estas de aquí abajito simplemente van a ser el inverso de las funciones que tenemos arriba. La cosecante, ¿quién sería? 4 sobre raíz de 7, el coseno, la secante sería 4 tercios, y la cotangente 3 sobre raíz de 7, ¿sale? ¿Qué pasó? ¿Quién está alzando la manita? ¿Vázquez Peña? Fue por error profundo, disculpa. Ah, es que querías preguntar algo. ¿Salí? ¿Están todos? ¿Ya se anotaron todos en el chat? Me falta alguno. Creo que ya, profe. Ya para guardarlo. ¿Dónde dice cuántos mensajes son? Ya sí. Guardar. Ahí está. Sale, entonces se dan cuenta, pues esto de sacar las funciones, con que calculen el seno, el coseno y la tangente, con eso ya van a poder calcular las demás. Es como que le sale de a gratis, ¿no? Bueno, algo importante también en esto de trigonometría son algunas relaciones, algunos triángulos especiales que podemos encontrar. En particular nos interesan estos dos. ¿Cuál es la característica bonita de estos triángulos? Lo primero, el que tenemos en la figura de arriba, en la figura 5, esta, es que este es un triángulo rectángulo, pero que tiene como característica que los catetos valen, o tiene una longitud de 1. Si ustedes saben esto, entonces pueden calcular la hipotenusa, que sería raíz de 2. Y como los lados son iguales y este es un ángulo rectángulo, pues un ángulo de 90 grados, perdón. Yo ya sé por default que ¿cuánto tienen que medir los ángulos interiores de un triángulo, chicos? ¿Cuánto les dijeron que tienen que medir en sus clases de trigonometría? ¿Cuánto mide? 180. 180. Entonces aquí ustedes ya pueden ver que aquí este triangulito, este ángulo mide 45 y este 45. Y este que mide 90 ya me da los 180, ¿sale? Estos son uno de los primeros triángulos especiales que podemos conocer. ¿Por qué? Porque de aquí yo ya puedo sacar algunas funciones, o sea, puedo calcular todo lo que hemos visto, el seno, el coseno, la tangente. Vamos a empezar primero con el seno, ¿sale? Vamos a ponerlo con esto. Nos vamos a centrar en la parte de en medio. Ahí lo que quiero calcular es, en primer lugar, el seno de 45. Ustedes pueden pararse en cualquiera de los dos lados, pueden pararse en este punto o pueden pararse en este punto, ¿sale? De todos modos es el mismo ángulo. El seno de 45 dijimos que era ¿quién? Si yo lo escribo, el seno, aquí, el seno Sobre de raíz. 40. Sería ¿quién? El cateto opuesto, que me quedaría ¿quién? 1 sobre raíz de 2. Y aquí que tengo raíz de 2 sobre 2, ¿no? ¿Qué hacen para que les dé eso? Racionalizar. Racionalizar. Lo racionalizo, exacto.
Entonces me queda raíz de 2 sobre 2. ¿Sale? Para el coseno, lo mismo, ¿no? El coseno, ¿qué sería? El adyacente, pero el adyacente vale 1. La hipotenusa vale raíz de 2. Lo racionalizan y les debe de quedar lo mismo. Ya se dieron cuenta que exactamente para el valor de quién, de 45 grados, que es pi sobre 4, el seno y el coseno valen lo mismo. En este caso, eso sería, eso de hecho es una pregunta de sui gesto. En el caso de la tangente, como son lados unitarios, son 1 sobre 1, les da 1. Y estas demás relaciones, pues ya las pueden calcular simplemente sacando la inversa, ¿no? En el primero les quedaría 2 sobre raíz de 2. Esto lo racionalizan. Y les va a quedar raíz de 2 por raíz de 2. Les queda un 2 abajo, raíz de 2. 2 sobre 2 se va y queda 1. Solamente queda vivo, raíz de 2. ¿Vale? Y lo mismo para la secante, ¿no? Si valen lo mismo el coseno y el seno y el coseno, entonces la secante debe de valer lo mismo. ¿Cuál me falta? La cotangente. El inverso de 1, ¿cuánto es? Pues 1, ¿no? Y esa es la forma de calcular estos ángulos que son ángulos como notables. Y de hecho, si se acuerdan cuando ustedes nos pedían en la primaria, o no sé si los pedían ustedes todavía, su juego de escuadras, ¿sí se acuerdan que venía una de 45 y una de 60 y 30? ¿Qué son estas? Sí. Pues por eso, de ahí pueden recordar estos triángulos especiales, ¿no? Por eso las escuadras se hacen así, salen de estos dos triangulitos. Ok, el otro que vamos a checar es este, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 60 y tiene un ángulo de 30. A ver, vamos a checar las primeras relaciones. Primero vamos a ver que esté bien el triangulito. Me dice que un lado mide 1, que la hipotenusa vale 2 y que el cateto vale raíz de 3. ¿Sí está correcto esto? Si ocupamos el teorema de Pitágoras. 2 es mayor que raíz de 3. Acuérdense que la hipotenusa siempre tiene que ser el lado más grande. 2 es más grande que raíz de 3. Eso es lo que luego a veces se confunde. ¿Cuánto vale raíz de 3? ¿Cuánto vale la raíz de 3? 1.5, 1.7 por ahí, ¿no? 1.7173. Sale y de aquí ya se ve, ¿no? El 1.7173 es más chiquito que 2, ¿no? Entonces, está correcto esta onda. Ok. Bueno, de aquí lo mismo. Si yo quiero sacar, ¿qué? El seno, ¿qué sería? Raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque raíz de 3 es el opuesto y 2 es la hipotenusa. ¿Qué es esto? Si quiero calcular quién el coseno, necesito quién, el adyacente que es 1 y la hipotenusa que es 2. Y si quiero calcular la tangente, ¿qué necesito para calcular la tangente? El opuesto, que es raíz de 3 sobre el adyacente, ¿no? ¿Cuánto les da raíz de 3 sobre 1? Raíz de 3. Raíz de 3. Y ya que calculamos estas tres, ya sin necesidad de fijarnos en la figurita. A ver, vamos a ponerlo así, así, así. Ok, ahí está. Vamos a corroborar que que el seno, su inverso es este. ¿Sí está bien? Sinceramente que está racionalizado. Exacto, lo único que hacen es racionalizar, ¿no? Ustedes lo podrían dejar indicados así, ¿no? Como 2 sobre raíz de 3.
Pero como a la gente no le gusta hacer eso, pues lo racionalizan. Y ya les queda lo de arriba, ¿no? 2 raíz de 3 sobre 3. Ok, entonces, la del coseno, pues está fácil, ¿no? El inverso de un medio, ¿quién es? 2. Y el inverso de raíz de 3 es raíz de 3 sobre 3. ¿Eso sí está bien? El inverso, ¿quién sería? 1 sobre raíz de 3. Si lo racionalizo otra vez, ¿qué me queda? Raíz de 3 sobre 3, que es lo que está aquí. ¿Sale? Entonces ya con esto ustedes pueden calcular los demás lados. Y es lo mismo para el ángulo de 30 grados, ¿no? Tenemos que establecer las relaciones y ya sale como queda gratis, ¿no? Ok. Después es importante también checar estas relaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque estas a veces nos ayudan a simplificar algunos problemas. De la primerita que tenemos aquí, ustedes pueden sacar alguna relación que sería que si ustedes multiplican el seno de un ángulo, este seno que está dividiendo lo paso multiplicando por la cosecante de ese mismo ángulo. Esto va a ser igual con 1. ¿Sí se acuerdan que a veces veían ecuaciones así trigonométricas donde tienen los productos de este tipo? Para que no se vea tan feo, pues todo este producto va a ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Y estas relaciones salen de eh, de estas expresiones. La secante por el coseno les va a dar 1, la cotangente por las tangentes les da 1, ¿sale? Eso lo vamos a ver el día martes 6 con algunos problemitas de ecuaciones trigonométricas. Entonces, con que se aprendan esto, ya básicamente es, con eso la van a armar. Bueno, entonces, algo importante también que hay que checar es las aplicaciones de trigonometría de triángulos rectángulos. Casi siempre nos dicen, o en general, la palabra que se ocupa para encontrar todos los lados de un triángulo, siempre nos van a decir que resolvamos el triángulo. Resolver el triángulo significa que ustedes encuentren los lados y los ángulos del triángulo que les están dando, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pido que resuelvan el triángulo ABC que se muestra en la figura 7, que es el que está aquí abajito. Aquí, ¿qué necesito yo calcular? ¿O qué es lo que tengo que calcular si me dicen que resuelva el triángulo? Pues tengo primero que encontrar este ángulo. Y ya por geometría me doy cuenta que este mide 90 y este 30 son 120. Para que llegue a 180, este debe de medir 60 grados, ¿sale? Ahora lo único que me falta es calcular A y B. ¿Qué funciones trigonométricas me involucran estos lados? Y sobre todo, debo de tener al menos 2 de 3 datos. En este caso yo tengo el valor de la hipotenusa. ¿Están de acuerdo que el seno de 30 es igual a quién? A A. Salió como cuadrito, quién sabe. Esto sería igual a A sobre 12. Lo que yo quiero calcular es A, entonces este 12 que está dividiendo lo paso multiplicando, ¿no? Me quedaría 12 seno de 30 es igual con A. ¿Cuánto vale el seno de 30? Eso lo podemos checar aquí, ¿no? O lo pueden checar con estos triángulos especiales, ¿no? El seno de 30, ¿quién sería? El opuesto, que sería 1 sobre la hipotenusa, ¿vale? Un medio, ¿no? Entonces, lo voy a poner de este lado.
A sería igual a ¿quién? A 12 por 1/2. A sería igual con 6. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si quiero calcular B, ¿qué tengo que hacer? En vez de usar el seno, tendría que usar el coseno, ¿no? O de hecho, podría ocupar ¿qué? La tangente, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces tendría que el coseno de 30 es igual a ¿quién? A B sobre 12. B va a ser igual a 12 coseno de 30. Y podemos volver a utilizar estos triángulos para ver cuál es el coseno. ¿El coseno quién sería en este triángulo? El coseno de 30 grados sería raíz de 3 sobre 2. ¿Vale? Entonces B va a ser igual a ¿quién? A 12 por raíz de 3 sobre 2. Y esto, si lo simplifico, me queda 6 raíz de 3, que es lo que está aquí. ¿Sale? Esa es la forma de resolver triángulos. Nada más tienen que encontrar los lados y los ángulos. ¿Va? A ver, dice aquí, ahora intenta el ejercicio 31. A ver, vamos a intentar el ejercicio 31. ¿Dónde está el 31? Aquí está. Sale, entonces vamos a hacer estos ejercicios, el 31, que es este triangulito. Aquí hay que resolver este triángulo. Así sin tanto... ¿Cómo le harían primero para resolver esto? Pues este ángulo, ¿cuánto mediría según lo que está aquí? 45. 45. Si los ángulos son iguales, ¿cuánto mediría este lado de ese triángulo? 16. 16. ¿Sale? Lo único que me faltaría es calcular este lado, ¿no? ¿Cómo calculo ese lado? Sería que 16 al cuadrado más 16 al cuadrado y eso saquen la raíz, ¿cuánto sería? A este lado le vamos a llamar C. ¿Cuánto les queda? 16 al cuadrado más 16 la raíz de esto. ¿Cuánto les queda? 16 raíz de 2. Ujú. Por 16, ¿no? O al revés, no importa, ¿no? Es la forma de resolver estos triangulitos, ¿sale? Vamos a ver el que sigue. A ver. Ayúdenme a resolver el 43. ¿Qué tenemos aquí? Pues son dos triángulos. Ujú. ¿Cuánto mediría? Lo que quiero calcular es esto. ¿Cuánto vale? X. Aquí este ángulo mediría 30. 65. Este mide 90. ¿Cuánto mediría este ángulo? 25. 25. Muy bien. ¿Y qué necesito para calcular X? Necesito alguno de los lados, ¿no? Sí. ¿Qué lado puedo calcular aquí? Este, ¿no? ¿Cómo calculo ese lado? ¿Con qué función, con qué función calcularía este lado? La de seno de 60 grados. Ok, el seno de 60 es igual a ¿quién? Al opuesto, que son ¿qué? 50. ¿Qué nombre le ponemos aquí? ¿Una X? No, ya tiene X. Le vamos a poner Sí. Y, ¿no? Sobre Y. Entonces Y va a ser igual a 50 por el seno de 60. Ok. ¿Cuánto vale el seno de 60 según lo que habíamos visto? El 60 es uno de los
ángulos de esos triángulos especiales, ¿no? ¿Cuánto valía? Profe, ¿no sería una división? 50 ¿Dónde? sobre seno. ¿50 sobre qué? Sobre Sobre seno. seno. Ah, sí. Perdón, todavía sigo dormido. Sería 50 sobre el seno de 60. Sí. Sí, está bien. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 60? Vamos a regresar la tablita para que Raíz la de vean. 3 sobre 2. Aquí está, 60 raíz de 3 sobre 2. ¿Dónde estoy? Entonces tengo que y es igual a 50 sobre raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto valdría esto? Sería 100 sobre raíz de 3. ¿Si estoy bien o estoy mal? Sí, está bien. Está bien. Ok. Y ahora la bronca es encontrar que ya tengo la y, me falta la x. ¿Cómo calculo esa x? ¿Qué función puedo ocupar ahí? Esto que sería la hipotenusa y este sería que el Con adyacente, ¿no? seno de 25. Seno, pero no conozco este lado. Si ocupas el seno, No, tendrás. coseno de 25. Ah, sí, coseno, sí. Sería el coseno. Ay, no pinto. Lo voy a poner aquí abajo. El coseno de 25, ¿a qué va a ser igual? Al adyacente, que es y, sobre, ¿quién? X, ¿no? ¿Y qué me interesa conocer a mí? X, ¿no? X sería igual a cuánto. Yo entre el coseno de 25. Ok. Ahora la bronca ahí es cuánto vale el coseno de 25. Eso sí hay que sacarlo con la calculadora. ¿Cuánto vale el coseno de 25? 0.906. Ok, entonces tenemos que dividir 100 sobre raíz de 3 entre 0, ¿qué? ¿Punto qué? 0.906. ¿Cuánto les da esta división? 63.72. Muy bien. ¿Que sí tiene sentido esto? Pues sí, ¿no? Si este mide 50, este lado debe ser un poquito más grande, ¿no? Que 63, ¿vale? Siempre que sacan un resultado, chequenlo así como intuitivamente si sí tiene sentido, ¿vale? Eso es lo que tienen que revisar. Ok. Bueno, también algo que es importante destacar en en algunos problemas es lo que denominamos o lo que se llama línea de visión, ¿sale? El ángulo de depresión, ángulo de elevación, y en el caso de que ocupemos un plano inclinado o una ladera, en vez de vamos a ocupar ángulo de inclinación, ¿sale? ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente es a lo siguiente, imagínense que hay una persona aquí que está de metiche. La línea de visión corresponde a esta línea roja, ¿sale? A esta flecha más bien. Y a la altura a la que van a quedar, más o menos a la altura de los ojos, se traza la horizontal. Y a partir de estas dos líneas, yo puedo establecer mi ángulo de elevación. Lo mismo para el caso de el ángulo de depresión. Aquí está la misma señora de metiche. Y la línea de visión sería esta que está viendo el chamaquito que se cayó.
Lo mismo, la horizontal es a donde queda, a la altura de los ojos, ¿sale? Y este ángulo que está formando sería el ángulo de depresión, ¿ok? Es así como lo vamos a ver. Y vamos a hacer un ejemplito. Vamos a checar este. Hay que calcular la altura de un árbol. Si yo solamente les doy estos datos, ustedes podrían ser capaces de calcular la altura. Dice que hay un árbol que proyecta una sombra de 532 pies de largo. Hay que encontrar la altura del árbol. Si el ángulo de elevación del Sol es de 25.7 grados. Intenten hacerlo y díganme cuánto vale la altura del árbol. Hay que hacer el dibujito. Díganme cuánto vale la altura de ese árbol, ¿sale? Ocupando lo que ya vimos que es el ángulo de elevación. Más o menos el esquema es así, ¿no? Van a tener un arbolito. Dice que se proyecta una sombra de 532, o sea que más o menos llega hasta aquí, 532. Y que el ángulo de elevación del Sol, vamos a pintar por aquí el Sol, que está muy feliz. Un sol feliz, como decía el Bob Ross. Más o menos así. ¿Está? ¿Dónde pondría el ángulo de elevación? ¿Dónde lo tengo que medir? ¿De la horizontal? Aquí, ¿sí o no? Sí. ¿Y ese mide cuánto? 25.7. Por favor, hay que calcular la altura del árbol. Con estos datos, díganme cuánto vale la altura de ese árbol. ¿Cuánto tiempo necesitan para resolver, chicos? 5 minutos, 10. 590.4. A ver, ¿seguro? Entonces no sé qué hice mal. Chécale. ¿Qué función trigonométrica necesitas para calcular la altura? Aquí ya tienes el adyacente, ¿no? Ah, no, ya vi que hice mal, sí, sí, sí. ¿Qué función necesitamos? Seno, coseno, tangente. ¿Cuál de todas? Tangente. Gente. La tangente. Sale, chéquenlo, calcúlenlo y me dicen cuánto vale ahora sí la altura de ese árbol. Ya, 256.03. A ver, aquí está. Y aquí está mejor hecho el dibujito, ¿no? Que el que hice yo. Aquí está el dibujito. Vamos a ponerle aquí una carita feliz. ¿Qué es lo que teníamos, no? Son los 532 pies, el ángulo de elevación, lo que yo quiero calcular es esta altura. Y la función que tenemos que hacer primero es tangente, ¿no? Porque esa nos relaciona quién. El cateto opuesto y el adyacente, que es este. Y yo tengo este ángulo. De aquí, ¿qué hago? Simplemente despejo la h y me va a quedar h es igual a 532 por la tangente de 25.7 grados. Cuando hacen ese producto, la altura del árbol es aproximadamente 256 pies, ¿sale? Es así como quedaría. Ok, dice, ahora intenta el ejercicio 47. A ver, vamos a ver el 47. ¿Dónde está el 47? Ok. Sale aquí lo mismo. Dice, se encuentra que el ángulo de elevación de lo alto de un edificio del Empire State de Nueva York es de
11 grados del suelo a una distancia de 1 milla de la base del edificio. Aquí hay que encontrar la altura de ese edificio. Entonces tenemos una distancia, por aquí está el edificio. Yo lo que quiero es esta altura. Y me dice que el ángulo de elevación, ¿cuánto mide? Son 11 grados. 15 grados, más o menos así. La distancia que hay de aquí hasta acá es de 1 milla. ¿Cuánto valdría la altura de este edificio? 0.19 millas. Ok, entonces primero sería la tangente de 11 es igual a ¿quién? A h sobre 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 11? ¿Cero qué? .194. Punto 19. Ok, entonces le escribo que no cabe. H es igual a 0.194. Entonces esa sería la altura, ¿no? Nada más. 0.19 millas. Para que quede. ¿Están todos de acuerdo o hay algún error? ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sale. Vamos a hacer el que sigue, que es este. Ahí. Aquí que me pide. Dice que desde un punto en el suelo a 500 pies de la base de un edificio, un observador encuentra que el ángulo de elevación a lo alto de un edificio es de 24 pulgadas. Y el ángulo de elevación de una asta bandera que está en el edificio es de 27 pulgadas, 27 grados. Hay que encontrar la altura del edificio y la longitud de la asta bandera. A ver, traten de hacer en su libreta y me dicen cuánto vale la altura del edificio. ¿Y qué más? La longitud de la asta bandera. Primero hay que hacer el dibujo y después hay que sacar las relaciones, ¿vale? El primero dice desde un punto 500 pies de la base. O sea, desde aquí hasta acá son 500 pies, ¿vale? Y dice que el ángulo de elevación es de 24. Entonces, más o menos así. Son 24. Y luego dice que hay una banderita por aquí. Ponerle así. Pero que ese ángulo de elevación, ¿cuánto mide? ¿Dónde está esta bandera? 27. 27. Ok, de aquí a acá mide 27. Lo que me piden es calcular esta altura. Y también necesito calcular la altura de esta bandera. Intenten hacerlo y me dicen cuánto les queda. ¿122.6 del edificio? ¿Cuánto? 222.6. Prácticamente son 32 223, ¿no? 32 de la asta bandera. Exacto, 32. Sale, y aquí está mejor hecho el dibujo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para calcular la altura del edificio, ¿qué teníamos que hacer?
puedes ocupar una función que nos relacione que el adyacente y esta parte, ¿no? Que es el opuesto, que es la tangente. De aquí calculan h, la altura del edificio serían 223. Para calcular la altura del asta de esto, pues tendrían que calcular desde la base hasta este punto. A esa distancia le vamos a llamar k. ¿Y qué función trigonométrica nos relaciona eso? También la tangente. Pero sería la tangente de qué ángulo? De 27. De aquí lo mismo, ¿no? Establecemos la relación y podemos saber que k es igual a 500 tangente de 27, que son 255. Para que yo pueda calcular la distancia de este punto a este punto, pues basta con que reste ¿qué? K menos h, ¿no? Que sería la altura del asta de bandera. 55 menos 223 me tiene que dar 32 pies. ¿Sale? Esos son los problemas que les ponen a ustedes en sus exámenes, ¿no? No sé. ¿Sí son o no son? Creo que están más